Entonces estamos repasando unas preguntas de historia. Primero vienen teorías del poblamiento de América. ¿Cuál es la teoría más acertada sobre el poblamiento de América? La teoría del origen asiático a través del estrecho de Bering. Se supone que los homínidos, los nómadas, los seres homínidos que eran nómadas, en algún momento aparejado con una glaciación, cuando se congelaron una parte de ríos y mares, tuvieron la posibilidad que un espacio llamado Estrecho de Bering se congelara y pudieran pasar por ese estrecho de mar, pudieran pasar hacia América, poblando gradualmente la región de América. Eso lo tienen los científicos documentado gracias al ADN mitocondrial similar entre indígenas americanos del norte y asiáticos. Después viene una pregunta que dice, según la teoría del origen oceánico, ¿de dónde provienen los primeros pobladores de América? Esta es otra teoría, es la teoría de origen asiático, el origen oceánico, perdóneme, origen oceánico. Esta, Yo prefiero cuando analizamos esto, recuerden que vimos cuál era lo que sustentaba, por qué se detiene esta teoría y en qué se basa esta teoría, ¿de acuerdo? Entonces, sí, Oscar, dime entonces cuál sería. Según la teoría del origen oceánico, ¿de dónde provienen los primeros pobladores de América? de Europa. De Europa. Ok, veamos. De una de origen oceánico. Ajá. Ok, ok, ok. Europa. ¿Alguien más? ¿Tiene otra respuesta? Yo creí la profe, ¿no, no es de Asia? No, no es de Asia. Esa es otra, esta es la teoría de Asia, la del estrecho de Bering, es la teoría de Asia. Según la teoría del origen oceánico. Esta teoría del origen oceánico lo que dice básicamente es que los primeros pobladores de América llegaron desde las islas de Polinesia, en el Pacífico Sur, navegando a través del Océano Pacífico. Esta teoría se basa en similitudes culturales, lingüísticas y hallazgos arqueológicos que indican posibles contactos entre los pueblos de Polinesia y América del Sur. Entonces, lo que dice es que algunos navegantes polinesios habrían utilizado sus avanzadas técnicas de navegación para cruzar grandes extensiones de océano y establecerse en nuevas tierras, incluyendo partes de América. Esto entonces nos lleva a que la teoría del origen oceánico proviene de los pobladores de América, provendrían de la Polinesia. Ahora, hay otra teoría, ahí viene otra teoría. ¿Qué sugiere la teoría del origen autóctono? Esta es una teoría diferente a las anteriores. Dice teoría de origen autóctono. Teoría de origen autóctono, nos presentan algunas opciones. ¿Quién me dice cuál les suena más viable de esa teoría? Yo, profe Braulio, Sí, Braulio. que los seres humanos vinieron de África, Ajá. De África. esa, esa sería para mí el origen. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Bien. La teoría del origen autóctono, por eso dice autóctono, auto, de ahí mismo, sugiere que los seres humanos se originaron de mismo América y que no llegaron de otros continentes, sino que ahí surgieron también. Eso implicaría que los seres humanos también pudieron haber surgido en América. Es una teoría que tiene menos respaldo, que tiene menos sustento, pero que defiende que los seres humanos pudieron, los americanos, la población americana pudo haberse originado en el mismo América. Por eso se le llama autóctono.
Auto. Auto es el mismo. ¿Ok? Pero, profe, Sí. ¿no dicen que Europa fue el primer continente poblado? No, mi amor, eso sí, ¿no? La Porque teoría. hasta creo que le dicen el continente viejo, algo así, que Ah, decían. sí, le dicen el continente viejo porque se desarrolló más rápidamente. El viejo continente. Le dicen el viejo continente. Se desarrolló más rápido y ahí las culturas primero se asentaron, pero no porque ahí hubieran surgido la humanidad. La teoría más socorrida es que la humanidad surgió en África y de Ah, África ok. empezó a pasar a otros lados. Que de América se pobló de homínidos de Asia, pero no porque hayan nacido en Asia, sino porque fueron migrando a distintas partes. Incluso, si no estoy mal, hubo un videíto que presentamos, incluso de una vez se los voy a presentar de nueva cuenta, en donde vimos de dónde se originaron, ¿no? Dónde se originaron, dónde se pudieron haber originado los homínidos, el ser humano. Eh, Origen de ser humano. Ok, vamos a ponerlo rápidamente porque eso lo vimos. La primera hipótesis es que surgió en África hace unos 200,000 años. Ser humano, vamos a ponerle aquí. Ok, rápidamente. Porque cuando se los pone uno en el video, es para todos mucho más fácil. Es para todos mucho más fácil recordarlo. Muchos hemos visto esta imagen de la A ver, evolución. veamos, déjenme ver. Pareciera que, con el tiempo, en un proceso lineal, los monos evolucionaron hasta convertirse en seres humanos. Sin embargo, esto no es del todo cierto. ¿Cuál es el origen? Vamos a ver rápidamente este imagen videito. de la evolución. Rápido. Pareciera Listo. que, con el tiempo, en un proceso lineal, los monos evolucionaron hasta convertirse en seres humanos. Sin embargo, esto no es del todo cierto. ¿Cuál es el origen de los seres humanos? ¿Qué nos dice la teoría de la evolución? ¿Realmente venimos del mono? Para conocer el origen de los seres humanos, u Homo sapiens, recordemos primero de qué se trata la teoría de la evolución. La evolución es la teoría científica más aceptada para explicar cómo se formaron las distintas especies que hoy conocemos. Esta teoría, atribuida a Charles Darwin, sostiene que los diferentes tipos de seres vivos en la Tierra tienen su origen en organismos diferentes que existieron antes y fueron cambiando a través de generaciones. Veamos nuestro caso. Los seres humanos somos de la familia Homínidos. Por eso compartimos ancestros con los orangutanes, gorilas y con los chimpancés. Sin embargo, las familias se subdividen en subfamilias, tribus, géneros y, por último, especies. Estas agrupaciones implican algún ancestro en común. Por ejemplo, los leones, tigres y leopardos pertenecen al género Pantera, pero son parte de la familia de los felinos, donde también encontramos a los gatos. Así, los humanos, que somos Homo sapiens del género Homo, formamos a la vez parte de la familia de los homínidos. En esta familia se encuentran los orangutanes, los gorilas, chimpancés y los bonobos, animales que existen hasta el día de hoy. Es decir, son nuestros familiares lejanos y compartimos ancestros en común, pero no venimos de ellos, ya que pertenecen a especies diferentes. Ellos siguieron un camino evolutivo distinto al nuestro. Dijimos que un género es un grupo de especies. Entonces, el género Homo, de hombre, abarca varias especies. Sí, de hecho, existieron varios tipos de humanos aparte del Homo sapiens, e incluso varios tipos de homínidos bastante parecidos a nosotros. Y lo interesante es que en algún momento varias de estas especies vivieron simultáneamente. Entonces, ¿cómo podemos entender mejor la evolución humana? Podríamos diferenciar tres grupos: los homínidos tempranos, los australopitecinos y las especies del género Homo o humanos. El primer grupo vivió entre 7 y 4,4 millones de años atrás. Aunque no sabemos mucho de ellos,
Es muy probable que hayan tenido apariencia de simios, aunque con algunas características humanas. El segundo grupo es el de los australopitecinos, que vivió entre 4.4 y 1.4 millones de años atrás. Durante este periodo, muchas especies de australopitecinos vivieron en distintas partes de África, y es probable que se hayan conocido entre ellos. Ellos ya habrían evolucionado para caminar en dos patas. En el mismo periodo, habrían aparecido las primeras especies de humanos. Hay evidencia de que hace unos 2.5 millones de años, algunos homínidos ya utilizaban herramientas de piedra. Dado que las herramientas de este periodo han sido encontradas junto a sus restos, se atribuye su creación al Homo habilis, la primera especie en ser categorizada como humano. Luego, hace 2 millones de años, aparecieron los Homo erectus, la primera en dejar el continente africano hacia Europa, Asia y Oceanía. Se caracteriza, además, por el gran volumen de su cerebro, manos con pulgares y largas piernas. Esta especie ya habría utilizado el fuego para cocinar sus alimentos, lo que permitió aún más su desarrollo cerebral y contribuyó a reducir la energía necesaria para la digestión de alimentos. Este desarrollo cerebral dio lugar a nuevas especies. Por ejemplo, el Neandertal hace 800.000 años en Europa o hace 200.000 años el Homo sapiens en África. Pero si convivimos con otras especies de humanos, ¿por qué solo quedamos nosotros? No existe una respuesta única a esta pregunta. Probablemente fue una combinación de varios factores. Puede que hayamos peleado hasta exterminar otras especies. También puede que hayamos competido por recursos y nuestras habilidades dejaron a otros sin comida. Por el lado contrario, puede que hayamos convivido y nos hayamos reproducido con otros homos. De hecho, en el 2010 se pudo comprobar que la población europea y del Medio Oriente contenía dentro de su ADN entre 1% y 4% de Neandertal. La evolución de los humanos no fue un proceso lineal. Existieron muchas especies de homínidos que, por distintas circunstancias, fueron evolucionando hasta que apareció el Homo sapiens, nosotros, hace 200.000 años. ¿Y tú, cómo crees que nos veremos en otros 200.000 años más? Si te gustó este video, dale like y apóyanos compartiendo nuestro contenido. Ok, bueno, entonces ahí queda mostrado y aclarado cómo pudieron haber surgido en África los primeros homínidos, que fueron los Australopithecus, de los cuales, por cierto, se tienen algunos vestigios, y que uno de ellos es el que es considerado todavía el más antiguo de que se cuenta, que es el famoso vestigio de Lucy, que es una homínido, un resto arqueológico de un homínido mujer que pudo haber existido de Australopithecus de hace 4 millones de años. Bien, ¿cuál es una de las rutas propuestas por la teoría del poblamiento temprano? ¿Cuál es una de las rutas propuestas? ¿A qué se refiere con el poblamiento temprano? ¿Y cuál fue una de las rutas propuestas? Esto igual lo vamos a revisar porque, bueno, lo vamos a repasar, me refiero, porque no es algo de lo que a lo mejor todos tengan bien claro, ¿no? Entonces, lo vamos a estar revisando. ¿Qué sugiere la teoría del origen autóctono? Que los seres humanos se originaron en América. ¿Cuál es una de las rutas propuestas por la teoría del poblamiento temprano? ¿Quién me dice cuál es una de las rutas propuestas por la teoría del poblamiento temprano? ¿Quién me dice? Teoría del poblamiento temprano. Es rápido esto, ya ahorita lo vamos a terminar. Nada más quiero no dejar pasar esa opción. Ok, si no lo han escuchado, una de las rutas propuestas es la ruta de Beringia. Sobre las teorías del poblamiento temprano, una de las teorías propuestas, una de las rutas
que pudieron haberse utilizado es la de Beringia. Beringia era una región, o es una región, que conecta Siberia, que es Asia, con Alaska en América del Norte. Durante las épocas de glaciación, cuando el nivel del mar era mucho más bajo, es una de las rutas que pudieron haberse utilizado. Si se dan cuenta, Beringia se refiere al estrecho de Bering, estrecho de Bering. Entonces, les están preguntando sobre todo la misma pregunta, pero un poquito distinta. ¿Cuál es la teoría del poblamiento cuál es la teoría del poblamiento temprano que propone una llegada por la costa del Pacífico? ¿Cómo se llama esa teoría? ¿Alguien se acuerda? También lo vimos en una sesión anterior. Yo, profe Miguel. Sí, Miguel. ¿Podría ser la teoría del origen oceánico? Teoría del origen oceánico. Es correcto, esa es la teoría del origen oceánico. La teoría del poblamiento temprano que propone una llegada por la costa del Pacífico es conocida como del origen oceánico. Esta teoría sugiere que los primeros humanos llegaron a América navegando a lo largo de la costa del Pacífico por embarcaciones primitivas, utilizando rutas marítimas para migrar desde Asia hasta América del Norte y del Sur. En cualquiera de los casos, vuelve a aparecer Asia como el principal origen por el cual se empezó a poblar América. ¿Cuál es la teoría del poblamiento temprano que propone una llegada por la costa del Pacífico? Es la teoría del origen oceánico, así se le llama esa teoría, y dice que llegaron por el Atlántico y por el Pacífico desde Asia, navegando los primeros pobladores de América. ¿Qué tipo de evidencia apoya la teoría del origen oceánico? Es decir, las teorías no se le ocurren a alguien porque sí, o sea, no es que alguien diga un día, no, pues yo creo que llegaron por acá, sino que tienen que explicar por qué dicen eso y por qué propones o proponen que Profe. esa podría ser una opción. ¿Cuál sería esa evidencia que apoya la teoría del origen oceánico? ¿Quién me dice? Yo, Alejandro. Yo, Sí, profe Miguel. Alejandro. Restos de embarcaciones primitivas. Restos de embarcaciones primitivas es una opción, ¿correcto? Vamos a ver, restos de embarcaciones primitivas. Ajá. Uy, está interesante esta. Ajá. Ok, exacto, sí. Restos de embarcaciones primitivas. Así es. Es la más cercana. ¿Por qué? Porque precisamente estamos hablando de origen oceánico, de navegación, y lo único que podría haber justificado eso es precisamente el que hubiese algunos restos de embarcaciones primitivas. ¿Cuál es la teoría que sugiere que América fue poblada desde Australia y Nueva Zelanda? ¿Qué opinan? América desde Australia y Nueva Zelanda. Ok. Desde Australia y Nueva Zelanda. Yo, profe Sofi, Sí, Sofi. ¿podría ser la teoría del origen europeo? Sí, exacto. Bueno, vean, más o menos, es lo que les digo. Traten de leer y traten de intuir lo que les están diciendo. Porque si les dicen que, por ejemplo, em, América fue poblada por el mar, pues es la teoría del origen oceánico, ¿no? Pero esta teoría de Australia y Nueva Zelanda es una variante, es muy parecida a la teoría del origen oceánico, porque ustedes vean que Australia y Nueva Zelanda están también en el mar, están en el océano Índico, si no estoy mal, y son islas grandísimas. Entonces tiene que tratarse de una teoría, de una variante del origen oceánico y, y bueno, pues vuelve a ser una respuesta asociada al origen oceánico, porque Nueva Zelanda y Australia no están propiamente en Europa.
Sin embargo, lo que hizo Sophie fue pensar, siendo que no están mencionando el mar, las embarcaciones, pensó en otra teoría que no se hubiese mencionado. Lo único que ahí falló es pensar que Australia y Nueva Zelanda son unas islas y para poder llegar a América tuvieron que haber utilizado también embarcaciones. Entonces, una variante de la teoría del origen asiático, del origen oceánico, perdón, le puse asiático, de la teoría del origen oceánico, es la que estaría justificada. ¿Qué teoría propone que los primeros pobladores llegaron a América a pie? O sea, a patín. Sí, alguien creo que levantó la mano. Teoría del origen asiático a través del estrecho de Bering. Sí, puede ser, puede ser, puede ser. Y ahí se repite, ¿no? Otra vez se estaría repitiendo otra vez la pregunta, que sería la de el estrecho de Bering. Pero ¿qué opinan los demás? ¿Qué teoría propone que los primeros pobladores llegaron a América a pie, a patín? La teoría del origen asiático a través del estrecho de Bering. Exactamente. Llegaron por Beringia, estrecho de Bering, que es una parte que conecta Siberia, que es una zona extremadamente lejana de Rusia. Prácticamente le da vuelta a todo el mundo hasta chocar y hasta tocar con América. Imagínense, están tan lejos, Siberia, que termina uniéndose con una parte de Alaska en América del Norte. Eso es Beringia y eso es la teoría del estrecho de Bering que propone que pudieron haber llegado caminando, prácticamente caminando. ¿Qué evidencia arqueológica respalda el poblamiento a través del estrecho de Bering? Ya también hace ratito lo comentaron. ¿Qué teoría? Yo, profe, ahora Y ahora, herramientas de piedra en Alaska. herramientas de piedra en Alaska. De las que están allí, podría tratarse en efecto de esa. Hace ratito lo que nos estaba diciendo eran cuestiones de ADN, ¿no? Ahorita el tema de ADN yo lo aguantaría porque habla de ADN, pero de ADN europeo. Y no fueron europeos los que llegaron, ¿no? Sino que fueron asiáticos. Así que no es el ADN europeo, lo que es las herramientas de piedra en Alaska. Qué bueno que ya relacionen el estrecho de Bering con Alaska, que es una ciudad, ahora ya es una ciudad de Estados Unidos, pero durante mucho tiempo fue una extensión territorial que le perteneció a Rusia y Rusia se la vendió a Estados Unidos. Entonces, bueno, ahí son acuerdos a los que también llegan los países. Y por último, ya nos faltan dos. ¿Qué teoría es apoyada? ¿Qué teoría es apoyada por el descubrimiento de sitios arqueológicos en Clovis, Nuevo México? Hay una teoría, chicos, que es apoyada por el descubrimiento de sitios arqueológicos en una región de un estado que se llama Nuevo México. Esa teoría tiene un nombre. ¿Quién me la dice? Bueno, la teoría que está hablando y que apoya el descubrimiento de sitios arqueológicos en Clovis, Nuevo México, es para la teoría del origen asiático. Estos sitios ahí en Nuevo México contienen herramientas de piedra distintivas conocidas como puntas de Clovis, que datan alrededor de 13,000 años atrás. La teoría del origen asiático sugiere que los primeros pobladores de América llegaron desde Siberia, cruzando el estrecho de Bering durante la última glaciación, cuando el nivel del mar era más bajo y formaba un puente terrestre conocido como Beringia. Los hallazgos en Clovis y otros sitios arqueológicos en América del Norte indican una tecnología de herramientas de piedra que se cree que tiene sus raíces en Asia, proporcionando así un fuerte respaldo a esta teoría. Las demás no tienen tanto impacto en esta pregunta,
sino que es la teoría del origen asiático. Y finalmente, ¿qué ruta sugiere la teoría del poblamiento a través de Beringia? ¿Qué ruta pudo haber sido? ¿Quién me dice? Yo, profe Oscar, Sí, Oscar. ¿le puedes ver tantito que no lo tiene? Una ruta terrestre a través del estrecho de Bering. Exacto, ya no hay mucho que decir. Miren, todas estas preguntas que algunas son repetitivas, lo que hacen es fortalecer parte de lo que estamos analizando, para que ustedes no se tengan que grabar nada, simplemente se acuerden, que digan, ah, sí, cierto, ya me acordé. No tienen que grabarse nada, solito les va a llegar a la memoria lo que ya sepan, chicos. Chicas, confíen en ustedes. Ok, seguimos, casi ya le voy a meter un poquito más de velocidad. Culturas mesoamericanas, ¿cuál es una de las, cuál fue Yo, una de las profe Oscar, principales Yo, ciudades profe de la cultura Braulio, maya? Braulio, de la cultura maya, ¿verdad? de la cultura maya. Tikal, Tikal, ¿alguien más? ¿Alguien más? profe, yo también tengo otra. ¿Sí? ¿Puede ser Chichen Itza? Bueno, ahí no está. profe, ¿podría ser Montalbán? Monte Albán, podría ser. ¿Quién más? Esta es interesante porque nos ayuda a recordar parte de lo que analizamos y a darle como una respuesta, un sentido a parte de lo que hemos estado viendo. Teotihuacán es una ciudad propia de la cultura teotihuacana. Recuerden que los teotihuacanos se asentaron en lo que hoy se conoce como Estado de México, en los municipios de Teotihuacán, que así se llama, y de San Martín de las Pirámides. San Martín de las Pirámides. Tikal es una ciudad que ahora está en Guatemala. Guatemala mucho tiempo perteneció a México y que en efecto se va a estar relacionando con la cultura maya. Esa es la respuesta correcta. Tenochtitlan es la gran ciudad de los aztecas, que es la más representativa de nuestra cultura, porque fue un gran imperio, un gran sitio donde se crearon gran cantidad de lugares arqueológicos, que se crearon pirámides, que se crearon casas habitación, que fue una ciudad muy moderna, etc. Monte Albán es de los zapotecas, zapotecas o mixtecas, también los mixtecas, mixtecas y zapotecas, y está en Oaxaca. Oaxaca, Ciudad de México, Tenochtitlan, CDMX y Guatemala, Tikal. ¿Sale? Tome nota. Tikal, Guatemala, Teotihuacán, Teotihuacán, Tenochtitlan, Ciudad de México, Monte Albán, Zapotecas y Mixtecas. Y se asentaron en Oaxaca, los zapotecas y los mixtecas. ¿Qué civilización Antes ¿Eh? antes la Ciudad de México se llamaba ¡Ah! Eso. Sí, claro. La Ciudad de México es la antigua Tenochtitlan, sobre todo el centro de la ciudad. Ustedes vayan ahí a la Ciudad de México, al centro, y hay un museo donde hay todavía piezas arqueológicas y todavía se sigue excavando y todavía se siguen descubriendo cosas. Está interesantísimo. Porque cuando hay labores del metro, cuando hay excavaciones para líneas del metro, invariablemente se encuentran cosas muy bonitas. ¿Qué civilización mesoamericana es conocida como la cultura madre? Madre. Yo, profesora. Madre. Sí, tú, Brenda. Brenda a la una, Brenda a las dos y Brenda a las. Creo que no está Brenda.
Yo, profe Yo, Oscar. profesora Amy, Aime, la cultura olmeca. la cultura olmeca es conocida como la cultura madre. ¿Cuál es un logro destacado de los mayas? Yo, profe Oscar. Sí, Oscar. La escritura jeroglífica. Ah, puede ser, puede ser. ¿Quién más? Yo, profe Miguel, Sí, Miguel. el calendario 365 días. El calendario de 365 días. Ok, gracias, Miguel. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera contestar? Sí, Jesús. ¿Qué dice Jesús? La escritura jeroglífica, dice Jesús. Ok, ¿alguien más? Yo, profe Sofi, también opino que es el calendario de 365 días. Ok, Sofía, Sí, te profe. lo voy a conceder. Es el calendario de 365 días. También la escritura jeroglífica fue una contribución, pero lo más valioso para el mundo, imagínense una cultura americana que se anticipó a muchas culturas y que encontró que el calendario, que los años tenían 365 días. Profe, Oh, asombroso, ¿no? Por eso es que es un logro destacado de los mayas, de los mayas. profe, Sí, aparte la escritura jeroglífica ya existía con los egipcios. sí, pero nada más que los egipcios estuvieron mucho tiempo separados de los americanos, ¿no? O sea, sí podría contar también como una aportación porque la hicieron ellos sin que nadie se los dijera, ¿no? O sea, también es una buena aportación, nada más que por la que es asombroso su contribución es por el calendario. ¿Qué característica distintiva tenía la civilización teotihuacana, Alex, tú que estás hablando ahorita? La construcción de grandes pirámides. Exacto. ¿Qué cultura mesoamericana construyó la ciudad de Monte Albán? La acabamos de ver en la Yo, primera profe pregunta. Oscar. Oscar. ¿Puedo enseñarla? Bueno, según yo, o es la zapoteca o la mixteca. Exacto, cualquiera de las dos. Estoy jugando aquí para que no lo vieran, porque se trataba de que lo dijeran sin ver ninguna cosa. ¿Cuál fue la capital del Imperio Azteca? Sofi. Chochofi, Chochofi. Del Azteca fue Tenochtitlán. Fueron los que Exactamente. descendaron aquí en Ciudad de México. ¿Usted sabía que la iglesia, que la verdad es que no recuerdo su nombre, que está aquí en Ciudad de México, está construida encima de una pirámide? Sí, sí sabía, y así pasa con muchas otras. Ahora, no es que quizá haya sido como un acto intencional, sino que también muchas pirámides en su momento fueron cubiertas por piedra, roca y por maleza y formaron especies de montañas. Ahora, no creo que haya sido ese el caso, yo creo que sí pudo haber sido una decisión de hacer una iglesia de manera simbólica en un lugar que antes había sido de otra civilización, de otra cultura. Eso pudo haber sido la decisión o sí, la explicación. Pero pasó en ese caso y en otros también pasó. ¿Qué civilización mesoamericana es conocida por sus gigantes cabezas de Yo, profe piedra? Oscar. Oscar, La olmeca. correcto. ¿Cómo se les llaman a esas cabezas de piedra gigantes, Oscar? Cabezas colosales. Cabezas colosales, Oscarín, Oscarín. ¿Qué Que cultura según, mesoamericana? ¿Eh? según a lo que usted nos explicó, profe, representaban a los niños con síndrome de Down. Sí, representaban niños con síndrome de Down. Tenían un especial, eh, este,
como reverencia a los niños con síndrome de Down, los consideraban expresiones de los dioses. ¿Qué cultura mesoamericana utilizó un sistema de escritura basada en glifos? En glifos. Yo, Yo profe creo que Oscar. ahora Ahora, Maya. la maya. ¿Quién más? ¿Quién más da? ¿Quién da más? Yo, profe Oscar, igual Sí, opino que Oscar. la También dices que la maya. ¿Quién da más? Basadas en glifos, jeroglíficos, jeroglíficos, jeroglíficos. Decíamos hace ratito cuando veíamos las aportaciones importantes de los mayas, que era tanto la escritura jeroglífica como el calendario de 365 días, y elegimos el calendario de 365 días en razón de que es una de sus principales aportaciones. ¿Qué ciudad era conocida como la ciudad de los dioses en Mesoamérica? Yo, profe Oscar. Sí, Oscar. Teotihuacán. Teotihuacán, sí, correcto, Teotihuacán. ¿Cuál fue una de las principales aportaciones de la cultura zapoteca? Aportaciones de la cultura zapoteca a la una, aportaciones de la cultura zapoteca. Yo, Alejandro, profe Oscar. Sí. Sí, Oscar, te la, escucho. O sí, Alex. Aquí estoy entre dos. creo que yo sí sé cuál es. Venga, Alex. La construcción de la ciudad de Monte Albán. Correcto, porque Monte Albán, ya son tres respuestas que se relacionan con eso, está sobre un cerro en Oaxaca que permitía a los zapotecos y a los mixtecos identificar cuando alguna cultura iba sobre de ellos. Profe, Sí, ¿me permite ir al baño, por favor? no, ahora ya no puedo permitir al baño ¡Ay, profe! de ninguna manera. Ya, Aura. Tengo vejiga de niño de 2 años. Bueno, corre. ¿Qué civilización mesoamericana destacó en astronomía y matemáticas? Yo, profe Oscar. Sí, Oscar. La Maya. La Maya, correcto. Correcto. De acuerdo, Oscar. ¿Qué cultura mesoamericana construyó la ciudad de Palenque? Yo, profe Oscar. Sí, La Maya. otra vez. La Maya. Ahí les va. Las dos son precisamente respondidas a partir de las descripciones que nos dan para cada cultura. La primera respuesta es la maya. Todos sabemos que los mayas destacaron en matemáticas. De hecho, ellos crearon o descubrieron el cero, que para muchos es una tontería, pero en general permite muchísimas cosas y permite también establecer una cuenta, una contabilidad, permite muchas cosas. Entonces, la primera son los mayas y la segunda también son los mayas. La ciudad de Palenque fue construida por la civilización maya, conocida por sus avances en arquitectura y en arte. Los toltecas construyeron Tula, los mayas Palenque, los zapotecas Monte Albán, los mexicas la inmensa gran Tenochtitlan, que está bien preciosa. Ya, vamos a la conquista de México. ¿Quién lideró la conquista de México Tenochtitlan? Yo, profe Oscar. Di, Oscar. Hernán Cortés. Correcto, Hernán Cortés, correcto. ¿En qué año cayó Tenochtitlan a manos de los Yo, profe Oscar. conquistadores? Yo, profe Braulio, Braulio, 1521. 1521. ¿Qué día, Braulio? No sé, profe, no me acuerdo del día.
Yo sí. El día fue el 13 de agosto de 1521. 13 de agosto de 1521. Sí estaba pensando en 13 de agosto, profe. ¿Eh? Sí estaba pensando en 13 de agosto, profe. Muy bien. ¿Cuál fue el principal aliado indígena de Hernán Cortés en la conquista de Yo, México? profe, basta. Sí, Oscar. Eh, los, la B, los tlaxcaltecas. En efecto, los tlaxcaltecas fueron los que se le unieron al pueblo de España. Al pueblo de España, Hernán Cortés. ¿Qué factor contribuyó a la derrota de los mexicas? Yo, profe, Oscar. Yo, profe Sofi. Sofi. ¿Sería la desunión de entre los pueblos indígenas? Sería o podría ser algo así, pero no, no era tanto eso. ¿Qué más? Yo, ¿O profe, estoy. Sí, Sofi. las enfermedades traídas por europeos? Correcto, las enfermedades traídas por europeos. ¿Cómo qué enfermedades, Oscar? Si no mal me acuerdo, creo que fue la viruela que creo que mató a uno de los hijos o un emperador azteca, creo. No, sí, es correcto. Mató a Cuitláhuac, que era el heredero de Tlatoani y Moctezuma, y que estaba dispuesto a acabar con los españoles y que les estaba dando una guerra tremenda. Y lo mató la viruela. Si no, la conquista no lo hubiera hecho muy probablemente Hernán Cortés. La habría hecho alguien más, porque pues estaba claro que todos los pueblos que se propusieron conquistar, los españoles los conquistaron, tenían superioridad técnica, superioridad tecnológica, y pues evidentemente era difícil competirles. Pero se hubieran tardado más si no hubiese eh, sido que las enfermedades empezaron a afectar a los pobladores, a los españoles, y ahí prácticamente se selló el destino de los aztecas. ¿Qué sistema económico se implementó en Nueva España tras la conquista? Yo, profe, Oscar. Sí, Oscar. Estoy entre dos, o el capitalismo o el feudalismo. Es el feudalismo, porque el capitalismo es ya del siglo XXI, del siglo XX. Ya es del siglo, sí, del siglo XX, porque empieza desde la Revolución Industrial, pero propiamente no se llamaba capitalismo, sino que va tomando ya las características que hoy conocemos debido a una serie de transformaciones posteriores. ¿Cuál fue el resultado del encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés? Yo, profe, Oscar. Sí, Oscar. La captura de Moctezuma por los españoles. Fíjate que eso sí ocurrió. Sí hubo una captura de Moctezuma por parte de los españoles, pero no ocurrió luego, porque estaban los españoles en desventaja numérica y tenían que esperarse a que se presentara la oportunidad. Después la oportunidad en efecto se presentó, pero no fue la inmediata la aprehensión de Moctezuma por los españoles. Aunque aquí en la guía sí la están mencionando como la correcta, ¿eh? No fue inmediato, de hecho lo que pasó es que Moctezuma invitó a Hernán Cortés a habitar y a quedarse en Tenochtitlan, y ya quedando en Tenochtitlan, un poco después Hernán Cortés ya tomó preso a Moctezuma. Pero no fue inmediato, o al menos tampoco habrá pasado mucho tiempo, ¿no? Sino simplemente fue algo que aprovecharon los españoles, siendo que Moctezuma les brindó el quedarse ahí en Tenochtitlan, y los españoles se aprovecharon de ese temor que tenía Moctezuma, porque no sabía si los españoles eran dioses o si eran intrusos, pero bueno, aprovechándose que tenía temor Moctezuma, los españoles, pues más bien Hernán Cortés lo tomó preso, también para controlar a los demás, a los Y, mexicas. profe, igual le quemaron los pies, ¿no? ¿Mande?
Igual le quemaron los pies, ¿no? No, eso ya fue hasta el final, ya no fue a Moctezuma. Moctezuma termina siendo asesinado por sus mismos hombres cuando no supo cómo manejar una crisis que hubo de pleito entre españoles y mexicas. Trató de controlar a la gente y la gente lo rechazó, le lanzó piedras y algunos dicen que hasta lo lincharon. Y muere Moctezuma, entra su hermano Cuitláhuac, que les da guerra a los españoles, pero tristemente muere de viruela al poco tiempo, y al morir de viruela, llega a ser Tlatoani. El último emperador fue Cuauhtémoc, y Cuauhtémoc estuvo también poco tiempo, estuvo también resistiéndose, pero los españoles rápidamente lo cercaron y lo capturaron, y a él fue al que le quemaron los pies. ¿Qué papel jugaron los tlaxcaltecas en la conquista de Tenochtitlan? Yo, profesor, Sofi, nos lo acaban de decir hace un rato y es la B. Fueron aliados clave de los españoles. fueron aliados claves de los españoles. A los tlaxcaltecas se les ubicó mucho tiempo como traidores, pero pues bueno, es que ellos estaban también enojados con los españoles, con los aztecas, perdón, porque los tenían sometidos y los sometían a una gran cantidad de vejaciones. ¿Qué enfermedad europea tuvo un gran impacto en la población indígena durante Yo, la profe conquista? Oscar, Sí, Oscar. la viruela. La viruela, correcto. ¿Cuál fue la principal motivación de los conquistadores españoles? Yo, profe Oscar, Sí, Yo, Oscar. profe, la búsqueda de riquezas y oro. Correcto. ya van un montón que Oscar me gana. Es muy rápido para prender el micrófono. Es muy rápido. Eh, es que tiene... Profe, le digo algo. Me ¿Qué? encanta historia. Te encanta la historia. Sí, ya desde tu primera clase que tomaste, Oscar, nos dijiste que te gustaba mucho la historia, ¿te acuerdas? Profe, fue como en febrero mi primera clase. En aquel lejano año de 1521, ¿te acuerdas que nos dijiste eso? Ya tiene mucho tiempo que te conozco, Oscar. ¿Qué nombre recibió el territorio mexicano bajo el dominio español? Yo, profe Yo, Oscar, profe Braulio. Braulio. Virreinato de Nueva España. El reinato de la Nueva España. Muy bien, Braulio. ¿Qué institución española se encargó de la administración de las nuevas tierras conquistadas? yo, profe Oscar. Sí, Oscar. Si no mal recuerdo, creo que fue la... es que estoy entre dos, entre la Inquisición y la Casa de Contratación. Ok, Profe, la Inquisición la vamos a descartar porque profe, la Inquisición tenía otra función, que era el estar, Profe, ya me acordé. sí, El Consejo de Indias. el Consejo de Indias. Puede ser, ¿alguien más? yo, Alejandro, Sí, creo que es la casa de contratación. la Casa de Contratación, ok, puede ser, puede ser. ¿Alguien más? Yo, profe Miguel, Miguel, el Tribunal del Santo Oficio. el Tribunal de Santo Oficio, eso suena como a lo que se llamaba la Inquisición. Ok, ok. Bueno, quien se encargó, la institución principal se encargó de administrar las nuevas tierras conquistadas por España en América fue el Consejo de Indias, que gestionaba todos los aspectos gubernamentales, judiciales y administrativos de las colonias. Consejo de Indias, pero ojo, es para la administración de las nuevas tierras conquistadas. El Tribunal de Santo Oficio y la Inquisición fueron instituciones inquisidoras que estaban verificando que nadie se saliera de la religión oficial. ¿Qué explorador fue uno de los primeros en explorar la península de Yucatán? ¿Quién me dice? Yo, profe Oscar. Sí, Oscar. Francisco Hernández de Córdoba.
Francisco Hernández de Córdoba, puede ser, ¿quién me dice? ¿Alguien más? Opino lo mismo que Oscar. Opina lo mismo que Oscar. Bien, alguien que no opine lo mismo que Oscar y que creo que era Braulio, no me acuerdo qué más, o Miguel. Procura seducirme muy despacito. ¿Alguien más? Bien, el primer personaje reconocido como uno de los primeros exploradores de la península de Yucatán en 1517 fue Francisco Hernández de Córdoba. Fue uno de los primeros que estuvo en la península de Yucatán, lideró una expedición que partió de Cuba y llegó a Yucatán, donde encontró ciudades mayas y tuvo los primeros encuentros con los mayas. Su expedición marcó el inicio de la exploración y posterior conquista en la región. Francisco Hernández de Córdoba fue uno de los primeros exploradores en llegar a la península de Yucatán y tener contacto con las civilizaciones mayas. Él y Gonzalo Guerrero naufragaron y tuvieron contacto con los mayas. Gonzalo Guerrero se quedó allí a vivir con los mayas, tuvo hijos y a Gonzalo Guerrero se le conoce como el padre del mestizaje en todo el territorio nacional, Gonzalo de Guerrero. Y Francisco Hernández de Córdoba se unió a Hernán Cortés cuando Hernán Cortés llegó en 1519 a conquistar Tenochtitlán. Gonzalo Guerrero no quiso porque decía que él tenía sus hijitos y no podía luchar y dejarlos solos. Nueva España, ¿qué institución religiosa tuvo un papel central en la Ya, evangelización? profe, Oscar, Sí, la Iglesia Católica. la Iglesia Católica. Bien, siguiente, déjenme preguntarle a personas que están aquí, que no han hablado, que están muy calladitas, nada más escuchando. Le voy a preguntar a Keila. Keila, ¿estás por ahí, Keila? Sí. ¿Qué fue la encomienda en el contexto de la Nueva España, Keila? El La encomienda. ¿Salió esa? sistema de comercio. Ok, la encomienda en el contexto de la Nueva España, un sistema de trabajo voluntario, un sistema de trabajo forzado, tributo, un sistema de comercio, un sistema educativo. Bueno, pues la encomienda fue ni más ni menos que un sistema de trabajo forzado y tributo. Recuerden que era la herramienta o la figura con la que los españoles obligaban a los indígenas a someterse a los españoles. Fue un sistema implementado por los colonizadores en el que se otorgaba a un encomendero el derecho a recibir tributo y trabajo forzado de un grupo de indígenas. A cambio, el encomendadero tenía la obligación de proteger a los indígenas y convertirlos al cristianismo. Sin embargo, en la práctica esto a menudo resultó en la explotación y abuso de los indígenas. Eso es lo que fue la encomienda en el contexto de la Nueva España, un sistema de trabajo forzado y tributo. Encomienda. Recuerden, también venía en la otra guía, venía la parte que decía que era la encomienda, como una especie de subordinación de los indígenas a los españoles. ¿Cuál fue uno de los productos más valiosos exportados desde Nueva España a Europa? ¿Quién me Yo, dice? profe, Oscar, Sí, Oscar. ¿le puede bajar a las demás opciones, por favor? Sí. La plata. La plata. ¿Qué opinan los demás? Chicos, chicas, señores, señoritas, ¿qué opinan? Yo digo lo mismo que la plata. Yo digo lo propio. Yo digo que lo contrario, ¿no? ¿Qué opinan? Procura seducirme muy
Masito. Correcto, fue la plata. Hasta la fecha sigue siendo un producto exportado de México para el mundo, como Los Ángeles Azules, que es desde Iztapalapa para el mundo. ¿Quiénes eran los criollos en la sociedad novohispana o de la Nueva España? Yo, Alejandro, profe. Sí, Alexandro. Descendientes de españoles nacidos en América. Descendientes de españoles nacidos en América, exactamente, eran hijos de españoles, pero habían nacido ya en América. ¿Cómo se les llamaba entonces a los que habían nacido en España y vivían en México, Alejandro? Alejandro. No sé, profe. Se les llamaban peninsulares, porque vienen de la península ibérica. Los que eran españoles, que vivían en México, que se habían venido de España acá para gobernar, se les llamaba peninsulares. Eran españoles y hablaban español, así como de Pero, Castilla. profe, igual bueno, ellos se podría decir que eran como los de más alto, Rango. ajá, Sí, eran y los pues más importantes que... se, se, se ponían groseros con los demás, ¿no? Con los que nacían, si eran españoles y nacían aquí en México, pues no tenían los mismos derechos que ellos, ¿no? Exacto. No tenían derecho al virreinato. Eso pasaba con los criollos. A pesar de que los criollos eran hijos de españoles, no les daban los mismos derechos que a los peninsulares. ¿Qué papel jugó la Casa de la Contratación en el comercio colonial? ¿Qué papel jugó la Casa de la Contratación? ¿Alguien escuchó o ha escuchado qué era la Casa de la Contratación? Casa de la Contratación en el comercio colonial. ¿Qué papel jugó? Yo, ¿Quién me profe, dice? Sí, Oscar. controlaba el sistema judicial. Ok, ¿alguien más? Yo pensaría por el mismo nombre que regulaba el comercio entre España y sus colonias. Eso es lo que tienen que hacer, chicos. Antes, si no se acuerdan de una pregunta que no estén seguros, que no se la saben, revisen la pregunta 2 o 3 veces y traten de encontrar palabras claves que les lleven a la respuesta. Por ejemplo, la pregunta dice, ¿qué papel jugó la Casa de Contratación en el comercio? En el comercio, palabras clave, en el comercio colonial. ¿Qué papel jugó? Pues jugó un papel muy importante, regular y controlar el comercio entre España. ¿Ya vieron? Casa de la Contratación. Regular el comercio entre España y sus colonias. ¿Qué eran las castas en la sociedad de Nueva España? Está muy fácil. Sé Yo prefiero fácil. ¿Eh? Yo prefiero Sí, Oscarín. clases sociales basadas en la riqueza. Bueno, no te entendí, mijo. A ver otra vez. La A, Ah, clases ya te sociales entendí. basadas en la riqueza. Clases sociales basadas en la riqueza. No eran esas. Castas. Las castas. Las castas. Yo, Alejandro, profe. Sí, Alejandro. Grupos étnicos y raciales. Grupos étnicos y raciales. ¿Por qué eran étnicos? Porque separaban etnias, separaban razas. Cuando hablan de etnias o cuando hablan de razas, nos referimos a eso, grupos étnicos. Y eso es lo que eran esos grupos étnicos, las castas, eran grupos étnicos. ¿Y qué castas había? ¿Quién me dice? Por 50,000 pesos nuevos del bono del ahorro nacional. ¿Qué castas más importantes, aunque había muchas más? ¿Cuáles eran las más importantes en la Nueva España? A la una, a las dos. ¿Quiénes eran las castas? Peninsulares, criollos, Yo prefiero mestizos y Oscar. españoles peninsulares, criollos, mestizos, indígenas puros, negros y castas.
Yo, profe, ahora Y ahora, los mestizos y los de India. faltaban algunos, ¿no? Primero, lo que dijo Oscar es correcto. Peninsulares, criollos, mestizos, indígenas, mulatos y afroamericanos. Afroamericanos. Los mulatos era una combinación de blancos con afroamericanos, son mulatos, y faltaban ya nada más los afroamericanos. ¿Qué institución fue clave en la educación durante la época colonial en la Nueva España? Obviamente la Universidad de Harvard, ¿sí o no? ¿A poco no? Sí, profe. No, no es cierto, no es la Universidad de Harvard, ¿cómo creen? ¿Qué institución fue clave en la educación? Harvard está en Estados Unidos. Sí se Yo, fundó profe, desde, 1600 y cacho, pero es una universidad en Estados Unidos. Sí, Oscar. profe, estoy entre dos. ¿Cuál? ¿Que es la Universidad de Bolonia o la Universidad de Salamanca? Ok. Pues ninguna de las dos, porque Bolonia fue fundada en Italia y Salamanca fue fundada en España. Yo, profe, Sofi, Yo, Papi, profe, ahora es la C, la Real y Pontificia Universidad de México. la Real y Pontificia Universidad de México. Aura, tú que, perdón, Sofi, tú que la tienes muy clara esa pregunta. Dinos en qué año fue fundada la Real Pontificia Universidad de México para que conozcan tus amigos. Me manché, ¿verdad, Sofi? Bueno, fue fundada en 1551. Era nada más para poner en aprietos a Sofi, pero no, nada, era para. Después se convirtió en la UNAM. profe, ¿qué hora Exacto, se va a acabar la clase? a las 12 de la noche. Se va a Profe, acabar tengo Me que da tiempo soñar. para Kahoot, profe. 9:30. 44. ¿Qué sistema de trabajo forzado utilizaban los españoles en las minas de España? Yo, Trabajo profe. forzado. Sí, tú, Oscar, tú eres el que va a responder esta pregunta. Adelante. La esclavitud africana. Uy, puede ser, puede ser. Yo, Alejandro, profe. Tú, Alejandro. Yo, Ángel. ¿Las haciendas, profe? No, mi amor. Las haciendas ahora eran, espacios como feudos, eran como de la sociedad feudal, eran terrenos, eran territorios que se les daban a administrar a encomendadores como a señores feudales y ellos se encargaban de explotar esas tierras. Era parecido al feudalismo, pero no, en este caso estamos hablando otra vez de las encomiendas. Hace ratito dijimos que eran las encomiendas. Era un sistema en el cual los colonizadores españoles recibían el derecho a cobrar tributos y utilizar el trabajo forzado de los indígenas. Este sistema se utilizaba principalmente en la agricultura y tareas generales, pero no era el principal sistema de trabajo forzado en las minas. Ah, no era la encomienda. No estamos hablando de que la encomienda era para la agricultura. Ahora bien, la respuesta correcta es ¿cuál? Se llamaba mita. La mita. Este sistema, las comunidades indígenas debían proporcionar un número determinado de trabajadores para laborar en las minas por un periodo específico. La mita fue implementada especialmente en las regiones mineras, como en las minas de plata de Potosí, de San Luis Potosí y de Zacatecas. Mita. Vean, la mita fue exclusivo para las minas. La encomienda para la agricultura y para las tierras. Las haciendas para la ganadería, pero tenía más como parecido al feudalismo, las haciendas. ¿Qué ciudad fue la capital del virreinato de la Nueva España? Yo, profe, Oscar. Oscarín. Ciudad de México. Buenos Ciudad, Aires la descarto porque esa es la capital de Argentina. La exacto, Habana es de Cuba y exacto. Lima es de Bolivia. No, Lima es de Perú.
Están muy cerquitas, profe, es lo mismo. Estuvo buena esa, Oscarín, pero, uno, no están tan cerca, y dos, obviamente, no es lo mismo. No es lo mismo que lo mismo. Ciudad de México, ahí está, Ciudad de México. ¿Quién fue el primer virrey de la Nueva España? Solo nos faltan Yo, 3 profe preguntas. Oscar, ¿Eh? Sí, Oscar. Antonio de Mendoza, Antonio de Mendoza, Oscarín, muy bien. es que yo pensaba que era Hernán Cortés, ¿verdad, profe? Pero después me enteré que Hernán Cortés lo descartaron porque él ya había, eh, creo que lo encarcelaron, si no mal recuerdo, profe. Sí, bueno, no confiaban en Hernán Cortés, primero porque se había separado de Pedro de Alvarado en Cuba, que era su jefe, y se había venido a Tenochtitlan por la libre y sin el consentimiento de su jefe. Eso le creó mucha desconfianza a la corona y nunca le apoyaron para ser nombrado virrey. Entonces fue Antonio de Mendoza el primer virrey. ¿Qué orden religiosa fundó numerosas misiones en el norte de la Nueva España? Yo, Está Alejandro. buena. ¿Eh? Yo, Alejandro. Sí, Alejandro. ¿Qué orden fue? Franciscanos. ¿Los franciscanos o los jesuitas? ¿Solamente pueden ser esos dos o hay alguno más? Creo que son los franciscanos, profe. Sí, es muy probable que sean los franciscanos. Ahora bien, los jesuitas también anduvieron metidos, ¿eh? Bien metidos, bien metidazos acá en América. Principalmente en Sonora, en Baja California, y fueron expulsados en 1767. Los dominicos son orden de la orden de los predicadores, participaron en la evangelización de la Nueva España, tuvieron presencia significativa en el sur de México, especialmente en Oaxaca y Chiapas, pero no fueron los principales fundadores de misiones en el norte de Nueva España. Los franciscanos, miembros del orden frailes menores, fueron una de las órdenes religiosas más activas en la fundación de misiones en el norte de la Nueva España. Establecieron numerosas misiones en lo que hoy es el suroeste de Estados Unidos, incluyendo California, Texas, Nuevo México y Arizona. Fray Junípero Serra es uno de los franciscanos más conocidos por su trabajo en la fundación de misiones en California. Los benedictinos no tuvieron una presencia significativa en la evangelización en la Nueva España ni en la fundación de misiones. Respuesta correcta, franciscanos. Muy bien, muy bien. Vamos, ahí la llevamos, jovenazos. Última pregunta. ¿Qué factor contribuyó al mestizaje en Nueva España? Yo, profe Oscar, Sí, Oscar. bueno, creo que son las alianzas de matrimonios entre españoles e indígenas. Correcto. Eso es. Profe, yo tengo un amigo al que le dicen Dominica. ¿Dominico? Dominica. Dominica, ¿por qué? ¿Por República Dominicana? Es que se llama Dominica. ¡Ah! Entonces, lo correcto sería que me dijeras que tienes un amigo que se llama, una amiga que se llama Dominica. Dominica, nica, nica, Dominica, nica, na, tan, tarita, na, tan, ni, na, na. Dominica, Profe, nica, entonces nica. sí, o sea, ya es seguro que sí se va a hacer el convivio el domingo. El domingo sí, va a ser por la tarde. Ya no me ¿Qué autorizaron a hora? las 12 porque voy a tener un evento temprano de entrega de reconocimientos para los del Comipems a las 12. Entonces va a ser el domingo a las 2 de la tarde. No es tan tarde, ¿no? ¿Y a qué hora termina? Como a las 6. ¿Va a haber evento, profe? ¿Cómo evento? El domingo es El que si me domingo hay entrega de reconocimientos para ustedes y después hay convivencia a las 2 de la tarde, el domingo. Ok, profe. Profe, no quiero que se acabe esta clase y es la última. Ah, pues vamos a Sí, seguirla. profe. Hasta las 12 de la noche, seguimos. ¡No, profe! Yo Dice, Sí, profe. Independencia de México.
No, profe, a mí me invitaron Yo, a comer profe tacos y no Oscar. puedes aprovechar esa maravillosa oportunidad. Para dirigir unas palabras. Adelante. Profe, ¿puedo decir la 49 y la 50? Órale, va. Con eso terminamos. Si alguien quiere decir otras dos más, también. Sí, ¿quién dio el grito de ¿Quién dio Dolores? el grito de Dolores? Fue Miguel Hidalgo. Pues Y el Dolores. año que se consumó la independencia fue en 1821 y que fue, puede decir que presidente, entre comillas, fue, ¿cómo se llama? Iturbide. Agustín de Iturbide. ¿Dónde vives tú, Oscarín? Hasta la estación 6 del teleférico. Ya me acordé. Tú eres el que vives en San Andrés de la Cañada, ¿no? Sí, profe. Ah, muy bien, muy bien. Perfecto, Oscarín. Bueno, espero que el domingo sí puedas venir a la entrega, Oscar? A las 2 de la tarde. Ok. Plan de Voy Iguala. a convencer a mi mamá, profe. Yo voy a convencer a tu mamá, ya me enojé. Ahora sí voy a hablar con ella para que te traiga. Bien, profe Oscar. Plan de Iguala, ¿qué es el plan de Iguala? Yo sé, profe. Sí, Si no me, si no me recuerdo, es la A, establecer una república federal. no, es proclamar la independencia de México. Recuerden que es el plan que firma Iturbide con Guerrero para proclamar la independencia de México. Fue en el que se dio el famosísimo abrazo, ¿no? Ajá, bueno, De el abrazo de Acatempan. Acatempan fue previo porque se reunieron Guerrero e Iturbide y ahí acordaron terminar con la lucha armada y posteriormente Iturbide le hizo firmar a Guerrero casi sin leer, le hizo firmar el plan de Iguala. Se presume o presumimos, podemos decir que con casi certeza de que Guerrero no leyó el plan de Iguala con suficiencia, porque en el plan de Iguala se establece la creación de una monarquía, de un imperio, y Guerrero era del ideal de Morelos, que buscaban una república. Era evidente que no iba a ser, nunca iba a firmar un imperio. Pero bueno, ¿qué tratado puso fin a la guerra de independencia de México? Rápidamente, ya nada más para terminar, es que hay algunas preguntas que son interesantes. ¿Qué tratado puso fin a la independencia de México? El de Guadalupe Hidalgo. El de Guadalupe Hidalgo, no, el de Guadalupe Hidalgo no puso fin a la independencia, puso fin a la guerra de México con Estados Unidos. El Guadalupe Hidalgo. El Tratado de Córdoba. Tratado de Córdoba, puede ser, puede ser, puede ser. En efecto, fue el Tratado de Córdoba que firmaron Juan O'Donoghue, que en ese entonces era el virrey de la Nueva España, y Agustín de Iturbide, que era el líder del ejército y al que nadie se le podía poner porque él controlaba el ejército. Normalmente los que controlan el ejército, si lo quieren, se pueden hacer de él poder. Por eso es muy peligroso cuando se les da poder a los militares, porque históricamente han caído en la tentación de tomar el poder por la fuerza. Ok, bueno, pues chicos, vamos a terminar aquí ya las preguntas. Yo lo único que les diría es que estén tranquilos, que lo que ya saben, pues ya lo saben, y lo que no saben, pues no lo saben. Su examen mañana es díganme a qué horas. A mí, Oscar, me toca a las 2:30 de la tarde. ¿Ok? A mí ahora me toca a las 7:30 de la mañana. 7:30 de la mañana, Aura, pues ya tú te vas a dormir, mi amor. Confía en lo que ya sabes, Aura, te va a ir bien. Nada más, trata de
responder conforme lo que sabes, que estés segura. Si no estás segura, entonces ya entra a analizar. Pero lo que estés segura, respóndelo con confianza. Lo que no estés segura, entra a analizar y descarta. Primero descarta. Los demás igual. Si ya saben las cosas, respóndalas con confianza, sin ningún tipo de duda. Háganlo. Si tienen duda, analicen. Y al analizar, descarten. Descarten una opción, descarten otra y elijan la que crean correcta. En los problemas de matemáticas, desde el problema que leen, traten de pensar, de imaginarse cuál puede ser la solución. Si más o menos de lo que les están dando de datos, si tienen que hacer una multiplicación, si tienen que hacer una división. Recuerden las representaciones gráficas que hemos estado haciendo. Dibujen los ejercicios que les pongan en matemáticas, dibújenlos para que les dé pistas para poder resolver de mejor forma los ejercicios. Les va a ir bien, chicos. Ya no se preocupen. Ya primero Dios les va a ir muy bien y pues les deseo todo el éxito del mundo. Nos vamos a ver el domingo, primeramente Dios, a las 2 de la tarde para estar realizando nuestra entrega de reconocimientos. ¿De acuerdo? Profe, Sí, profe. Sí, ¿alguien más? Sí, ¿y sabe cuántas preguntas son? son más de 100. Bueno, gracias. Por nada. Y profe, Sí, una duda. sí. ¿Cuánto tiempo nos van a dar para el examen? 3 horas, ¿no? 1 hora y media. Son La